Por aquí me tienen otra vez. Espero que les estén gustando estos videos un poco más explicativos sobre lo que son los planetas transpersonales. En esta ocasión vamos a hablar del planeta Neptuno. Es un cambio de paradigma totalmente. Mientras en Urano estábamos hablando del cambio de los cortes abruptos, de la inestabilidad, de aquello de romper el cascarón saturnino para poder integrar nuevas maneras de pensar el mundo, una expansión totalmente de la mente colectiva. Aquí vamos a hablar de verbos como diluir, em, suavizar, perder los límites, em, permeabilizar y demás. Como la última vez, preparé nuevamente una presentación y vámonos con ella, porque creo que a punta de imágenes nos va súper bien. Espero que estén de acuerdo conmigo. Acuérdense de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de poner likes. Esto favorece a que YouTube me muestre mucho más y si me ponen comentarios, absolutamente feliz de que vayamos interactuando como comunidad. Vamos a ver. Nos encontramos. Modo lectura, pantalla completa. Sí. Ok. Aquí nos encontramos con estos transformadores, los transpersonales. Y yo lo denominé la ilusión del alma humana. Y en esta ocasión quise empezar distinto. ¿Por qué? Porque en la interpretación astrológica, más que ponernos a recordar una cantidad de verbos, una cantidad de asociaciones arquetípicas y demás, me parece importante entender las cualidades esenciales de cada uno de los planetas. Ahora bien, los tres planetas transpersonales son modernos, fueron descubiertos en los últimos 100, 200 años, y en esa medida, digamos que la astrología moderna no le para tanta bola a esta regencia o a estas cualidades esenciales que pueda tener estos planetas. Yo lo uso como el regente moderno de Piscis, utilizando primero a Neptuno, sobre todo cuando es una carta natal personal, y desde allí me voy a esa síntesis de lo que significa Piscis para poder atribuirle unas características eh, funcionales. Entonces, desde la mirada de Piscis, aquí nos encontramos, fíjense ustedes, en precisamente esto de fusión, esto que nos quita todos los límites de lo individual y nos entrega al mar de lo colectivo. En términos generales, a Piscis se le dice que favorece la empatía, la compasión y la receptividad. Abre la percepción hacia los mundos colectivos, hacia lo invisible, lo que nos arrasa también como una ola pisciana. El riesgo que podamos tener dentro de esto es un exceso de permeabilidad. Por eso muchas veces a personas que tengan algunos planetas o características piscianas se les dice que son víctimas, que tratan de ser el salvador. ¿Por qué? Porque el límite de lo personal se pierde de tal manera que yo logro unirme a este sentimiento colectivo, a este que nos une como humanidad y en esa medida, pues no logro tener como una contención interna. Hay una pérdida de este contorno pisciano y de este contorno personal. La síntesis en términos de lo elemental es un elemento de agua, es un elemento mutable. Empezamos con las características de los elementos de agua. Es una característica húmeda. Pensemos en la humedad, cómo conecta, cómo mezcla, cómo fusiona, cómo nos lleva a suavizar un terreno que podría ser seco y áspero. Entonces permite la vida, todo planeta o todo vínculo hacia lo húmedo, permite la vida, se vuelve flexible, maleable, plástico. Y estas son características que francamente tenemos que tener muy presente en este planeta Neptuno que estamos analizando. Como elemento agua también tenemos la característica de que sea frío. Esto, la frialdad, ¿qué hace? Hace que no haya una cierta rapidez, sea mucho más lento, más contenido, que haya una capacidad de receptividad, que al ser más lento también tenga una capacidad contemplativa, reflexiva y por lo tanto
introvertida. En términos de la polaridad femenina masculina, tenemos a la polaridad femenina, que también nos habla de una versión que va más hacia adentro, que es intuitivo, que es acogedor, que recibe, que es sensible y que va hacia adentro. A ver, salude su merced, que nunca lo puede evitar. Hola, hola. Yo me llamo Tambor y me voy. Ok. Entonces, con estas características quisiera ahora sí comenzar aquellas, todos estos símbolos arquetípicos, eh, frases que he encontrado que pueden darle como una imagen importante para Neptuno y a cada uno de los planetas que estamos analizando, así como los adjetivos que nos ayudan a ir completando estas interpretaciones. Neptuno es el anhelo perdido, el anhelo del paraíso perdido. ¿Por qué lo digo yo? Fíjense que cuando una colectividad, cuando la humanidad tiene un sueño, tiene algo por qué buscar, por qué ir, por qué integrarse. Nos hace sentir que hacemos parte de algo, algo que es más completo que nosotros solitos y nos da la imagen de una unidad original en donde no hay separación, en donde no hay dolor ni hay ego. Cuando hablamos del paraíso, también estamos hablando de situaciones o de imágenes imposibles de conseguir. Y allí vamos a encontrarnos precisamente cómo Neptuno nos permite ir creando estas imágenes en la medida en que va pasando por cada uno de los signos. Recordemos que pasa 14 años por cada uno de los signos. Nos brinda estas imágenes y estas imágenes se van traduciendo y en la medida en que vamos alcanzándolas, de una manera desde la polaridad positiva y negativa, desde la luz y de la sombra, también vamos cayendo en esta pérdida de la ilusión, en la estafa, en sentirnos que aquello que nos fue prometido como paraíso no lo alcanzamos. Sin embargo, el paraíso nos promete trascendencia, rendición y salvación. Es decir, nos vamos mucho más allá de lo que puede hacer la materia, de lo que puede hacer el pensamiento, y nos vamos a la conexión espiritual, a la conexión que nos atraviesa a través del amor, del arte, y que a veces, al estarnos perdiendo de nosotros mismos, nos lleva a las adicciones, porque ¿quién no quiere vivir en el paraíso perdido? Es una nostalgia de lo que nos hablan de lo eterno. Es como si aquellas formas humanas adquirieran un cierto sentido que va más allá de nosotros. La humanidad proyecta sobre lo externo, es decir, sobre las ideas, sobre las personas, sobre las causas. Aquí pueden aparecer estos líderes espirituales, estas figuras mesiánicas, estos salvadores que inclusive vienen disfrazados de presidentes, de líderes de corporaciones, de líderes en cuanto a opinión y nos vienen ofreciendo esta imagen que creemos poder alcanzar de alguna manera como individuo que pertenece a este colectivo. La promesa es esa fusión divina. ¿Sí o no? Que por ahí vamos bastante cercano. Por lo tanto, algunos de los verbos que me parecen importantes recalcar es precisamente estas funciones principales que puede ofrecernos Neptuno. Acordémonos que son planetas transpersonales, van más allá de lo personal. En ocasiones nos están hablando de generaciones completas que tuvieron un cierto sueño. En ocasiones, cuando se unen con los planetas personales, nos hablan como yo me vuelvo ancla precisamente de esas imágenes de ese momento, de ese Zeitgeist. Zeitgeist, la palabra es preciosa, es el espíritu del tiempo. Por lo tanto, nos muestran precisamente qué era eso que estábamos soñando como humanidad en el momento en que nacemos y cómo eso se va evolucionando. Aquí les doy algunos verbos que me parecen importantes. Disolver. Disolvemos los límites, disolvemos las fronteras, disolvemos las estructuras, perdemos los límites. Diluimos, ya no hay una consistencia, ya no está concentrado, tenemos ahora la capacidad de entrega total.
unión, como les decía. Los temas que están secos, el agua nos permite la fusión, que el material se suavice, que se convierta en uno solo. También me gusta mucho esta mirada de fundir y confundir, que viene un poco de lo mismo. Me fundo en algo que está ya allí. Al yo fundirme, también me pierdo y me confundo dentro de los demás. Es como si yo no existiera como individuo. Inspirar, intuir, entregar. Verbos que vienen desde el amor, desde este deseo infinito de ser una humanidad con unos valores que nos unen a través del amor. Fundirse, soñar, idealizar. Aquí está nuevamente el paraíso perdido. Cuando nosotros idealizamos a alguien, nos idealizamos a nosotros mismos. Pensamos que la situación es más perfecta de lo que es. Muchas veces cuando idealizamos nos negamos a ver la realidad tal y como es. La realidad que tiene tonos negros, tonos blancos, muchos tonos grises. Y nos quedamos solamente en esta versión idealizada, lo máximo. Esto es lo que yo sueño. Esto es lo que me hace también escapar de mi mundo presente y que tiene estos visos de sufrimiento que son inherentes al ser humano. Sin embargo, el ser humano busca evadirlos, busca fundirse en un escapismo total y se escapa, se idealiza, se escapa. Evaporación, ¿no? Cuando hay una transformación tan etérea a través de esto de fundirse que se evaporan las ideas, las cosas son inconsistentes, se nos escurren como el agua, no podemos cogerlo. También se ha unido mucho a la manera espiritual. Cuando nosotros canalizamos la ciencia dirá, estamos locos. Sin embargo, es algo que se puede. ¿Cómo canalizo? Cuando yo hago contacto con unas verdades que nos cobijan a todos, con unas sensibilidades, con un sentimiento, con algo que nos acoge como todos y llegamos a canalizar ese dolor inclusive a través del propio cuerpo. Neptuno también nos permite sanar. Este me parece de los verbos más hermosos que podamos entender, sobre todo desde esta perspectiva holística en términos de hacia dónde nos lleva Neptuno. Neptuno nos ilusiona, nos lleva a una cúspide y ¡fuf! Se cae todo el velo. Sin embargo, cuando se cae el velo, tenemos la oportunidad de incorporar aquello que estaba presente. Cuando nosotros dejamos de ver las fisuras, las separaciones, las grietas internas y externas de nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra percepción de nosotros mismos, logramos sanarlas. Cuando esas heridas sanan, empiezan a perder un poco la dureza, la intensidad y empieza a generarse como una fusión de ese tejido. Sacrificar. Aquí tenemos el arquetipo del sacrificado, de muy pisciano, del que se entrega al otro sin miramientos. Sin embargo, allí no se respeta estas leyes tan absolutas que hablan del dar y recibir, esa ilusión de que yo soy tan bueno, tan bueno, tan bueno, que me sacrifico por todos los demás, abandonándome a mí mismo. Entonces, esto me parece interesante de que cada uno lo vaya analizando tanto en su sistema de creencias, lo que le ha logrado encontrar la vuelta en su vida personal y entender cómo es que lo vamos viviendo. Como una droga sagrada puede abrir la percepción o anestesiar el dolor, o las dos. Tenemos un planeta que nos habla de la humedad, esto que fusiona, esto que une, esto que se vuelve maleable, plástico, mucho, mucho más em, sí, flexible, ¿no? Nos habla también de la posibilidad de entregarnos al mundo de una manera sensible. Nos habla de las emociones, pero sobre todo de las sensaciones. Y las sensaciones que pasan no solamente a través del mundo taurino, de los cinco sentidos, sino que fíjense que Venus se exalta en Piscis a través de las sensaciones intangibles, de aquello que cuando tú sientes cuando uno siente una intuición, pero una intuición que no viene desde la corazonada, sino cuando yo intuyo
que hay alguien que pueda estar sintiendo algo o cuando yo intuyo que hay una situación o algo que me va a inducir al sufrimiento o a la alegría. Es empático, la capacidad de sentir al otro en todas sus vibraciones. Recordemos que la primera comunicación que tenemos siempre es más kinestésica, aunque muchas personas se hayan más enfocado en lo visual, en lo auditivo. Sin embargo, la kinestesia, cuando alguien nos está hablando, nosotros muchas veces no escuchamos sus palabras, nosotros sentimos su vibración, vemos sus posiciones del cuerpo y por lo tanto podemos fundirnos en el otro. Nos habla también de que es un planeta gigante, es un planeta gaseoso. De hecho, desde el telescopio no se pueden ver no se puede ver la silueta exacta de este planeta, sino que está rodeado de una bruma de un gas, por lo tanto es nebuloso. Cuando estamos en la niebla, intuimos lo que pueda seguir, intuimos el camino a seguir. Intuimos que puede haber unos árboles, intuimos la presencia de alguien. Sin embargo, es un ambiente nebuloso. La compasión incluida dentro de este mundo empático, pero no necesariamente que sea lo mismo. Una cosa es sentir empatía, es decir, yo puedo adivinar y ponerme en los zapatos del otro. Sin embargo, solamente cuando puedo sentir el dolor del otro, tengo compasión y puedo actuar de manera amorosa. La empatía no necesariamente incluye esta capacidad de sentir con el otro, solamente de intuir y de entender qué es lo que tiene el otro. De hecho, muchos de los psicópatas son muy empáticos porque saben exactamente dónde tienen las personas el punto débil, el punto más luminoso, la manera como se muestran al mundo. Evasivo, misterioso, poético y místico. Aquí nos vamos a todas estas imágenes que nos llevan precisamente a este paraíso, allí donde podemos describir desde los libros, desde las novelas, desde la magia del cine, desde el arte, en donde nos vamos precisamente a estos mundos muchísimo más sensibles, muchísimo más intuitivos, por lo tanto, místicos también. Permeable, como bien les decía. Neptuno cuando nos metemos mucho al agua, nosotros podemos sentir las corrientes que están debajo, podemos sentir que algo nos permea, nos atraviesa, es como si tuviéramos la piel porosa. Esto nos hace también muy vulnerables. Y un tránsito de Neptuno sobre un Sol, sobre una Luna, sobre alguno de los planetas personales puede precisamente abrir algunas heridas que no hayan sido sanadas, sino que hayan sido anestesiadas, que no tengan esta capacidad de haber sanado y que precisamente se abren allí. Todo esto también depende mucho del nivel de conciencia, del trabajo personal que tenga cada una de las personas. Lo ilusorio, ¿no? Esta imagen que nosotros tenemos en donde nos enfocamos solamente en una de las polaridades y pretendemos que la vida sea solo luz, amor y belleza. Lo espiritual, lo que va más allá de la materia, del sentimiento, de la emoción, del pensamiento, de nuestras creencias y que traspasa absolutamente todo, por lo tanto, nos habla de lo espiritual. Ojo, no religioso, espiritual, que es una manera de percibir a Dios y una imagen propia. Lo religioso nos pone unas formas específicas a través de lo cual nos dicen cómo debemos vivir una espiritualidad, pero no es lo mismo. No nos confundamos. Aquí les presento estas imágenes arquetípicas y me pareció interesante poner el tema como una dualidad. ¿Por qué? Digamos que desde la astrología moderna, nuevamente encontramos que cuando tenemos estas tres transpersonales, nos muestran como siempre el resultado luminoso que podamos obtener con ellos. Es decir, em, en Plutón hay una transformación, en Neptuno nos conectamos con lo espiritual y en Urano logramos salirnos de la caja de lo que hemos concebido como realidad
durante tanto tiempo y allí encontramos nuevos mundos. Sin embargo, estos tres transpersonales nos traen la manera un tanto dolorosa porque atravesar el ego, este deber ser, este cascarón muy saturnino en el cual hemos crecido, el cual lo convertimos como en nuestra piel bastante dura, callosa y como de elefante para poder relacionarnos desde nuestro interior hacia un mundo que tal vez es muy duro, pues no nos permite ver precisamente esta dualidad. Y a mí me parece importante poder mirarla en cada uno de los planetas. Aquí, precisamente cuando tenemos una lectura, Neptuno nos puede mostrar cómo nosotros nos fundimos dentro de una espiritualidad, pero también puede mostrarnos que nos ponemos las gafas rosadas y que no podemos ver la realidad tal y como es y por lo tanto no podemos distinguir ilusión de realidad. Ambas se funden en una sola mirada y esto puede ser terriblemente peligroso. Entonces, aquí encontramos el místico, el poeta y el sanador espiritual. Las imágenes arquetípicas que hacen, las imágenes arquetípicas nos muestran la descripción de lo que la humanidad ha metido dentro de este concepto y lo va asociando hacia algo. Cuando nosotros hablamos de una silla, tenemos la imagen arquetípica de cuatro patas, de espaldar, a veces sin espaldar, pero es donde nos sentamos, distintos materiales y demás. Tenemos imágenes asociadas a eso. Esa es la sensación arquetípica. Sin embargo, una silla puede tener millones de formas y los diseñadores muchas veces rompen con estas imágenes para poder ir integrando otras cosas. Igual pasa con los planetas que aquí les estoy presentando. El mártir, el salvador, el que se sacrifica por amor, que ya lo mencioné. Me gusta mucho que es como el de la sirena, el océano, lo líquido, lo etéreo, estas imágenes súper poéticas que podemos ver también como me hace pensar en estos grupos holísticos en donde aparecen colores que se funden unos en otros, las imágenes de rostros perfectos, un poco con la sensación de las alas o de esto que no distinguimos entre el agua, el aire, entre todos estos mecanismos. Entonces son como estas imágenes muy arquetípicas que nos muestran precisamente a nuestro Neptuno. Aquí encontramos entonces también la dualidad neptuniana que nos muestra que aquella escapatoria que encontramos en nuestros comportamientos frente a una realidad que pueda llegar a ser muy dolorosa, muy difícil de gestionar, pues nos está hablando del adicto, del fugitivo, del disociado. Esto cuando hacemos la mirada transpersonal, transgeneracional dentro de la carta natal, nos encontramos con, por ejemplo, Marte-Neptuno, hombres que se perdieron en la mar, hombres que fueron de pronto los borrachos del clan familiar, que se perdieron disociados dentro de su adicción, que se fueron en problemas mentales, que se perdieron de alguna manera tratando de evitar las crisis profundas que debieron vivir, ya sea en su propia generación o que lo traen desde atrás. El visionario que canaliza otras dimensiones. Aquí nuevamente hablamos que nos salimos de lo material, emocional, mental y sistémico para irnos a otras dimensiones, a dimensiones en donde se permite la integración y la permeabilidad del mundo físico para encontrar mundos muchísimo más sutiles, muchísimo más energéticos, en donde hay algo que no vemos, que no se puede comprobar, pero que todos sabemos que está allí. El actor, el ilusionista, el que se disuelve en lo que representa. Esto me parece interesante verlo como socialmente nos encontramos con personas que representan lo máximo en guarachas. Hay muchas películas alrededor de ellas en donde vemos estas personas que tuvieron gran éxito
o la magia de una familia perfecta, pero que cuando se va escudriñando, cuando se van disolviendo estos velos que los unían como una imagen perfecta a nivel social, aparecen todas estas representaciones muchísimo más dolorosas. Por lo tanto, toda esta familia como si fuera actores que representan la familia feliz, ¿no? Los Ingalls, todo eso precisamente nos habla del ilusionista. Y el niño mágico que todavía cree en lo invisible. Esto me encanta a mí porque Neptuno nos devuelve al vientre materno, nos devuelve a la sensación de cobijo en donde solamente hay sensaciones. Me parece hermoso poder irnos hacia el pasado y poder recoger nuestros niños internos que todavía creen. Tanta gente que se queda en lo comprobable, en lo físico, en una ciencia que no investiga más, sino que inclusive es dogmática, tantas personas que se pierden de la magia de lo que no hay. Fíjense que un niño juega a que estamos tomando el té y todos podemos estar tomando de las tacitas invisibles, de aquellas que nos imaginamos y que hacen la vida tan real. Y allí podemos estar tejiendo historias, comunicándonos con otros, los amigos invisibles, todas estas situaciones que los adultos destruimos dentro de los niños y destruimos dentro de nosotros mismos. Así que los invito a que rescaten este niño mágico dentro de ustedes con las funciones neptunianas. Un poquitico de historia mitológica. Recuerden que yo no soy ninguna experta, pero en mi investigación me parece importante entender e incluir esto dentro de la descripción. Es la diosa del mar. Tenemos al tridente que agita las aguas y provoca maremotos. Y evidentemente, cuando nosotros, y la imagen, la primera que puse, ¿no? Es una ola gigantesca que nos arrasa, que nos lleva, que no nos permite tener una voluntad propia, sino que nos lleva como tal. Representa el inconsciente colectivo. Esto es absolutamente claro, no lo había puesto antes, aquí le doy énfasis en especial. El inconsciente colectivo. Hagamos de cuenta que cada persona tiene un mundo consciente y debajo de la superficie se encuentra todo un iceberg que ha sido muy famoso, la manera como lo representamos. Tenemos acciones que vienen del inconsciente y sobre todo hay muchas cosas que metemos allá en el fondo como reprimidas. Ahora, como somos sistemas, como no somos maticas que venimos sueltas por ahí, sino que pertenecimos a nuestra familia, a un entorno, a una colectividad, a una raza, a un momento histórico, pues toda la información de las vivencias individuales van cayendo allí en el inconsciente colectivo. Esto se comparte de alguna manera solamente cuando se hace conexión con estos y que es parte de lo que nos representa precisamente en la mitología Neptuno. Es hermano de Zeus, de Júpiter y de Hades, Plutón, y gobierna lo líquido, lo instintivo y lo inconmensurable. Tan bella esa palabra, ¿cierto? Es una deidad ambivalente, tanto creador de bellezas, la ilusión, los delfines, los caballos marinos, los corales, ¿no? La sirenita me hace pensar eso, pero también causante de tempestades, naufragios y delirios. Y me da la impresión de ver, yo no sé si ustedes hayan visto la película, pero la sirenita que vive en este mundo ilusorio como todo perfecto, todo hermoso, todo es amor, pero ella es conquistada por esta mala que es negra, que también pareciera como este pulpo que va dejando la tinta. Esto es interesante nuevamente, la dualidad. No es un delirio, no es un Dios racional, actúa por emociones, impulsos y caprichos. Digamos que eh, lo que en principio les decía, cuando a uno algo lo invade, hay una emoción que nos invade, lo que está sucediendo en el mundo, una compasión eterna, etérea que no sabemos por qué, pero nos invade, que sentimos con el otro. Esto es lo que hablamos sobre impulsos y caprichos. Se sale de lo mental. Algunas imágenes que me parecen interesantes. Nuevamente el paraíso perdido, el inconsciente que construye imágenes y que persigue como un puente hacia la trascendencia. Trascendencia.
Los transpersonales, que van más allá de lo personal, son aquellos que le dan sentido a nuestra vida y que desde las religiones también nos invitan a creer. Desde el mundo espiritual, sin que tengamos esta forma de religión, pues obviamente también. Es el proyector de las imágenes ideales, fantasías, ídolos, los salvadores, los amores platónicos, las misiones imposibles. Esto se trabaja mucho dentro de las imágenes del cine, de la literatura, del arte. Yo pensaría que Neptuno, una de las maneras como se manifiesta dentro de nuestra vida es precisamente esto, ¿no? Y es interesante porque Neptuno se funde muchas veces con esto, lo que llamamos um, futuristas, ¿no? Los temas futuristas en donde se van introduciendo unas ciertas imágenes que nos permiten ver esto que queremos alcanzar como inconsciente colectivo. Pasamos a la desilusión necesaria, a la caída del velo, aquello que es importante para poder develar lo que hay detrás, la capacidad de integrar una imagen real después de haber desbaratado la ilusión. No, sin embargo, sin construir otra ilusión, porque el ser humano necesita poder creer y fundirse en otros y encontrar una trascendencia. Qué triste sería que veamos, bueno, y hay mucha gente que veamos la vida como tan funcional, como aquí, sesgada, muy chiquita, ¿no? Qué lindo poder pensar mucho más allá, ser parte de, así nuestro destino individual se vuelve importante para colaborar con el destino colectivo como humanidad. Aquí es donde les digo yo la expresión estética y cultural de Neptuno, en el cine, en las artes, en las tendencias, en la moda. Allí encontramos los sueños colectivos. Neptuno como droga dulce o canal sagrado, nuevamente, es una posibilidad de inspirarnos a nivel divino. Sin embargo, la importancia de entender que es un velo que tiene que poder develar lo que hay debajo. Es el arte sanador, la devoción real o la adicción a la evasión. Y en la evasión nos encontramos con muchos sistemas de evasión. El exceso de trabajo, la funcionalidad absoluta, la imagen que podamos dar a nivel físico, a nivel proyectivo, las redes sociales, el excesivo tener, compras compulsivas, mostrar mi finca, mi casa, mi viaje, mis langostinos, mi perrito, mi familia perfecta, todo esto es parte de una adicción. También es lo imposible y esa evasión o esa adicción a lo intangible y a lo imposible. Un poco la clave está en reconocer precisamente en dónde está ese límite, en dónde uno se funde con el otro. Permitirnos fundirnos el uno con el otro dentro de la versión de evasión o de canal va a ser bien importante. Sin embargo, esta atención, esta capacidad de ser nuestros propios observadores nos va a también permitir entender en qué momento nos estamos perdiendo dentro de una evasión y en qué momento estamos manteniéndonos dentro de la vida real. Ni tan pa' aquí ni tan pa' allá, ¿no es verdad? A nivel de interpretación tenemos varias versiones que podemos estar trabajando. La carta natal en la astrología nos marca el área de vida en donde las personas buscan lo ideal. Acordémonos que son planetas que tienen un tránsito muy lento. Neptuno, repito, tiene un tránsito de 14 años por cada uno de los signos. Y en la carta natal nos muestra esa generación completa. Por lo tanto, cuando nosotros describimos a Piscis, yo recomiendo mucho fijarnos en Júpiter, que nos va a dar una descripción muchísimo más personal y muchísimo más individual. La descripción generacional nos muestra es esto que como colectividad teníamos como imagen hacia cuál nos dirigíamos. Pero dentro de la carta natal nos encontramos áreas de la vida, tenemos la descripción ¿cómo se llama esto? La descripción, bueno, ahorita no me acuerdo, pero tenemos la descripción local, es decir, el planeta también se convierte en descriptivo en el área de vida en donde se instala. Y allí es donde buscamos lo ideal, lo sublime, lo trascendente. Y también allí es donde vamos a poder vivir precisamente estos autoengaños y la evasión.
La casa y los aspectos indica cómo fluye esa energía, cómo se abre esta sensibilidad psíquica y creativa. También es cierto que Piscis, dentro de todas sus descripciones, nos habla precisamente del arte, y no del arte que se muestra como Leo a nivel creativo, no el arte disruptivo que pueda tener la creatividad acuariana, nos muestra el arte sensible, el que habla de un mundo interior que se funde con el mundo exterior y que nos muestra formas distintas. Entonces, es bien interesante esta versión como Neptuno nos permite abrir estos canales de inspiración y de creatividad. Puede mostrarnos la inspiración, la empatía y la conexión espiritual, o donde tenemos profundas dificultades para poner límites. Los aspectos que reciba, desde donde los reciba, el área en que esté involucrada, el grado que esté involucrado, todo eso tendrá que ver y obviamente hace una descripción muchísimo más individualizada. Es importante entender, y a todos los que aprenden astrología, que nosotros hablamos de una manera genérica, pero que a través de las distintas técnicas podemos ir haciendo una individualización de esta descripción, de manera que la astrología no sea una cobija que nos cubre a todos de la misma manera, porque para nada somos lo mismo ni nada, pero sí estamos conectados muchas veces con ideales parecidos. Entonces, cuando está bien integrado, conecta precisamente lo invisible y canaliza la belleza. Lo que hay que cuidar es que no lleve a la dispersión y a poder integrar cuando se genera la decepción, que también es parte de esta función neptuniana. No creamos que es solamente algunos momentos en donde nos produce eso, parte de esa necesidad de romper con esas ilusiones. A nivel psicológico, son las funciones imaginativas, es el inconsciente colectivo. Tiende a proyectar sobre las personas estos ideales. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces lo vemos como si estos ideales estuvieran por fuera. La psicología nos habla que en las interrelaciones, en las imágenes de quien representa la autoridad, una madre idealizada, un cura idealizado, una práctica espiritual idealizada, un político idealizado, todo nos hace ver cómo nosotros nos ponemos unas gafas, como digo yo, las gafas de color rosado y empezamos a ver el mundo distorsionado. No lo vemos como es, sino como quisiéramos que fuera. Puede generar disonancia entre lo que es y lo que se quiere que sea, como digo yo. Trabaja con mecanismos como identificación, fusión y disociación. Esto puede ser interesantísimo, pero también profundamente peligroso. Ay, me dio calor. Me disculpa. Yo veo con calor normalmente, ¿cierto? Entonces yo hoy no tenía puesto blusitas así muy escotadas, tenía frío, pero ya me dio calor con toda esta actividad. Entonces, ¿qué pasa allí? En nuestro cerebro, cuando lo miramos desde la neurociencia, nuestro cerebro tiende a identificar dentro de las cosas parecidas cuando nosotros buscamos algo, ¿no? Buscamos un taxi amarillo, buscamos el elefante rosado y empezamos a tener imágenes. Yo dije elefante rosado y ahí mismo me fui para Dumbo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con identificación de estas imágenes, si logramos hacer una disociación y entender qué es Dumbo, que era una película y demás, y podemos al mismo tiempo fusionarlo con nuestras imágenes propias, podemos tener una comprensión muchísimo más sensible de esto que se nos está mostrando o de esto que nosotros sentimos en nuestro interior, que puede llegar a ser difuso y difícil de articular o de definir muy claramente. Neptuno definitivamente es difícil de definir. Aporta capacidades para la empatía profunda con el riesgo de absorber las imágenes ajenas y perdernos dentro del yo. Esto también para terapeutas, a quienes acompañan, para quienes tienen esta versión de yo cuido a todos tanto, yo soy tan bueno y yo soy la persona que voy a salvar a los demás y tengo una empatía profunda por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, por los vecinos, por todo el mundo y me pierdo y por lo tanto me puedo perder yo misma. Dentro de la descripción o dentro de un análisis más transpersonal y espiritual,
representa precisamente esta conciencia de unidad. Esto me parece absolutamente importante. Cuando nosotros dentro de nuestro transitar por la vida, nos sentimos que pertenecemos a un todo. Yo no sé, es como si el mundo adquiriera otra dimensión totalmente distinta. Hay mucho desde esto de pienso, luego existo, esta versión un poco castrada de que el pensamiento es el que genera la conciencia. Sin embargo, es una conciencia eh, que está capada de todo el resto, que está disociada porque se considera como si fuera un ser individual solo que no tiene conexión con todo lo demás. Creo que estas posibilidades transpersonales de sentir y de entender que hay una posibilidad de desbaratar el ego. A ver, el ego es necesario porque es la manera como nosotros creamos este cascarón que conecta nuestro interior con el exterior. Sin embargo, podernos entender como parte de uno es lo más importante y nos crea una sensación de unidad maravillosa. Por lo menos es mi experiencia. Espero comentarios si es que ustedes quisieran ponerme algo al respecto. Es el arquetipo del místico, del devoto y del que es canalizador. Ojo, ¿no? El que canaliza, que tiene todas las verdades y cuánta gente sigue a ese personaje. Ojo, aquí también es importante poder encontrar este margen entre la permeabilidad, esta capacidad de saber qué me pertenece y qué pertenece al otro, qué tanto es verdaderamente real y qué tanto sencillamente me permite expandir mi mundo interno. Conecta con la compasión incondicional, la sanación energética, el amor universal. Creo que no hay ningún tema que pueda faltar al respecto de eso. El aprendizaje es vivir la unión sin perder la individuación, porque de todas maneras el proceso de individuación es hermoso. Esta versión de que todos somos iguales, de que todo el mundo pretende los mismos retos, las mismas mm, cosas, aspira a las mismas cosas, es una manera de confundir lo que es la unión y la individuación. Es interesantísimo considerarnos y descubrir quiénes somos en nuestra naturaleza individual y con esa naturaleza individual poder entregarnos al sistema colectivo. Su sombra espiritual es el escapismo disfrazado de iluminación, la falsa luz, la dependencia de un gurú o de un ideal. Creo que no tiene mucho más que decir. A nivel corporal, rige los líquidos corporales, el sistema linfático y la permeabilidad celular. ¡Ah! Acabo de caer en cuenta. El intestino permeable puede tener que ver con un tránsito que nos esté hablando de esta permeabilidad que se haya dado sobre un planeta que rija alguna parte específica del cuerpo. Se asocia a las alergias. La permeabilidad intestinal, nos habla de alergias, nos habla de las intoxicaciones, de la indiferenciación de entre lo bueno y lo malo, la retención de líquidos de los problemas autoinmunes. En tensión puede traducirse como el cansancio crónico, una neblina mental y una hipersensibilidad física. La sensibilidad extrema a las drogas, a los medicamentos o a los tóxicos. Me lleva a la imagen del autismo, el autismo que nos ha permitido ver cómo una generación de niños y de personas que no logran tener estas interacciones sociales que consideramos normales, muchas veces vienen por una hipersensibilidad intestinal, es decir, donde no hay una diferenciación y por lo tanto tengo que disociarme, perderme para poder mantener una unidad. Es como si nos trajeran un mensaje de cuán importante es volver a la sensibilidad. Esto también quiero poner sobre la mesa esta versión de los niños cristal
que muy peyorativamente se refieren muchos mayores. Es que estos niños ya no soportan nada, ya no toleran nada, no son capaces de gestionar la frustración. Yo personalmente creo que somos una sociedad que ha adquirido un callo y una piel de elefante tan gruesa que vienen generaciones a traernos una nueva mirada sobre aquello que nos debe hacer sentir nuevamente, conectarnos con el otro, descubrir que nuestra piel es muchísimo más allá que una protección llena de crema y de químicos encima, sino que por el contrario podemos volver a conectarnos con aquello que nos hace humanos. La capacidad de sentir las energías a través del cuerpo, hay gente profundamente sensible y por lo tanto también el riesgo a somatizar. Aquí no lo puse, pero dentro de la carta natal también y en la mirada transgeneracional y genealógica nos habla también de cómo nosotros nos unimos a ellos. Es decir, nuestro Neptuno personal en cada una de nuestras cartas sí está en un ángulo importante, sí está en conexión con uno de los planetas personales, pues nos va a mostrar también el riesgo que nosotros corremos de perdernos. Pero como nosotros también estamos unidos a un sistema, que tuvo experiencias en el pasado, tal vez estamos conectando también con algún antepasado que se perdió en la mar, que se perdió en una enfermedad mental, que se perdió en las drogas, que se perdió porque su historia no terminó de tener un final o algo consistente que le diera lugar dentro de nuestro sistema. Aquí como para ponerlo nuevamente. Cuando nosotros tenemos a Neptuno en tránsito, ojo, no nos trabaja todo el mundo, nuevamente aquí, sobre un ángulo o un planeta personal, actúa lento y difuso, a veces y muy a menudo muy imperceptible. Nos permite a veces como volver a conectar con nosotros mismos. Eh, yo soy piscianita y en los últimos años viví este tránsito de Neptuno directo sobre mi sol, es decir, sobre mi identidad. ¿Quién soy yo? Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que trabajo conmigo misma y que trabajo con mis consultantes. Yo soy esto que he sido siempre y tanto más. Porque cuando empiezo a borrar los límites de lo que creo que haya sido de esta autoconciencia, me puedo volver permeable al mundo de las posibilidades de lo que puedo ser adicional a lo que he sido. Entonces, fíjense cómo podemos interpretar este Neptuno en tránsito sobre alguno de nuestros planetas. Son periodos de ensoñación en donde volvemos a reconstruir o a idealizar este planeta, lo que nos representa, esa búsqueda espiritual, el amor idealizado conmigo mismo, por ejemplo, o la pérdida de rumbo. Nuevamente, todo esto depende mucho también del nivel de trabajo personal que tenga cada uno de nosotros. Recordemos que una lectura sobre una carta de natal de un pelado de 23, 24, 28, 29 años no es lo mismo que si estamos en 36, 45, 57, 68. Todos estos maduraciones que podamos tener son importantes de ver. También es importante la relación que tiene nuestro Neptuno original de la carta natal con el Neptuno en tránsito. A menudo se acompaña de señales de sincronicidades y experiencias místicas, pero también puede acompañarse de ilusiones y engaños que se caen después. Ambas versiones pueden estar incluidas. Siempre miremos cómo integrar la luz y la sombra. En aspectos duros que son la conjunción que a veces no es tan fácil, la oposición y las cuadraturas traen la sensación de desorientación, de apatía o de victimismo. Sin embargo, son más difíciles. Primero conjunción, luego oposición y como tercer aspecto duro es obviamente la cuadratura. En los aspectos más fluidos, como son el sextil, es casi imperceptible. Yo pensaría que allí no podemos tener una lectura de que esto es lo que te va a traer. Como trígono ya podemos tener como un entendimiento, porque en el trígono se abre el flujo energético muchísimo más, mm, más por destino, digámoslo así, más involuntariamente. Su don
es aflojar, volver flojo, quitar la rigidez de lo seco, permitir la flexibilidad, la plasticidad. Y allí también podemos estar hablando de la plasticidad neuronal. En Urano estuvimos hablando sobre cómo abrir nuevas redes neuronales. Aquí podemos entender la plasticidad en términos de que conexiones neuronales que antes tenían un camino de pronto tortuoso empieza a abrirse como la conexión interna de lo que sí nos permitimos ver, abrirse a lo intangible. Vamos a tocar los tres últimos tránsitos y bueno, espero que hasta ahora les esté sirviendo este video. Yo me he disfrutado eternamente estas construcciones que les estoy entregando y pues nada, aquí vamos. Neptuno en Capricornio, Capricornio que representa las metas, lo socialmente, las cimas que queremos ir obteniendo y alcanzando, el éxito, éxito que muchas veces pues es como la cabra que le toca llegar a la cima y es rocoso, es difícil, es solitario, es áspero, es duro, ¿no? Capricornio es un signo de tierra que precisamente nos habla de la aspereza y la sequedad que pueda representar esa área de nuestra vida. Entonces hablaba en esa época, desde el 84 hasta el 98, todos los nacidos allí, en esta ilusión de una nueva manera de alcanzar metas y demás. Allí están incluidos los millennials, que me parece interesante, porque allí se empieza a gestar una nueva versión de lo que es el orden, el éxito o la estructura perfecta. Y puse como ejemplo los yuppies, porque precisamente los yuppies nos mostraban estos de Wall Street. Yo me acuerdo de esta, no sé si todavía existe, de Wall Street, si era una serie o una película, ya ni me acuerdo. Pero sí, era como los vestidos perfectos, fantásticos, divinos, pero nos mostraban también un mundo que iba más allá de la bolsa. Y eso es como una imagen importante que podemos tener. Dentro de la moda tenemos una estética más minimalista, trajes de poder, ¿no? El sastre divino, la presencia impecable, la mujer divina perfectamente diseñada, pero muy, muy sobria, muy minimalista, negro, gris, azul marino, súper sobrios, años 90. En el arte y en cine tenemos narrativas realistas. Aquí tenemos el Wall Street, que acabo de mencionar, el tema de las corporaciones y centrales del ascenso social Capricornio, la arquitectura corporativa de vidrio y de acero. Uy, se me está. Un momentico, conecto este bicho que se oscureció un poquito. Ok. Las imágenes colectivas, el sueño del self-made. Es decir, cuando nosotros tenemos una luna en Capricornio, es el niño que se tuvo que hacer adulto muy tempranamente, el que tuvo que asumir responsabilidades, una situación árida. A una luna no le gusta estar en Capricornio y precisamente nos habla de yo me tuve que hacer a mí mismo porque no tuve quien me sostuviera, ¿no? Es el culto al trabajo y a la imagen empresarial impecable y más que todo a la imagen, al poder lograr y llegar a esa cima, haberse propuesto el camino, son ejemplos, ¿no? Mire cómo fulanito salió de su mundo tan difícil, esa niñez que estuvo rodeada de tanto conflicto, dolor y abandono, pero de todas maneras lo logró. Eso me imagino siempre una lunita en Capricornio, muy, muy escalando las metas muy profundamente, de pronto una luna conectada con Neptuno en Capricornio. Suena mucho, ¿cierto? La sombra, la desilusión ante lo que en realidad descubren que va haciendo ese éxito. Es interesante porque todas esas generaciones están cumpliendo a ver, hago el cálculo, entre 27 y 14 años más, 27 y 40, 36, 40, 42 años, una época en donde viene la profunda desilusión y dice yo, ¿y yo qué construí? ¿Acaso ese éxito era el que me traía la felicidad? Recordamos que Neptuno nos busca precisamente eso, ¿no? Entonces viene la crisis del burnout, del vacío existencial. Neptuno en Acuario.
sigue la siguiente generación. Allí están incluidos mis hijos y nos habla precisamente de esta ilusión de lo que significa Acuario. ¿Acuario qué significa? Significa que es un mundo más horizontal, que hay una comunidad, nos habla de la tecnología y precisamente aquí hablamos de la utopía tecnológica y de esta capacidad de tener una comunidad global. No los conozco, yo también tengo comunidades globales en donde me uno a través del pensamiento, y yo tengo a Neptuno en la casa 11 a través de este pensamiento de la ilusión, de la creación de mundos más perfectos como pueda mostrarnos Acuario, nos llevan precisamente allí. Ojo, no lo tengo en Neptuno porque pues obviamente yo soy bastante más vieja que eso, pero lo tengo en la casa 11 y tengo muchos grupos a los que me uno a través de un pensamiento colectivo. Y aquí me crea una ilusión. Busco no caer en la exagerada ilusión, sino que lo veo desde lo real. Esto, paréntesis, cierro. La moda, el futurismo, el minimalismo tecnológico, las gafas espejadas, la estética cyber, ¿no? Mezclas excéntricas, ¿no? Entonces yo soy de los que soy budista, pero al mismo tiempo tengo unos conocimientos tecnológicos, pero al mismo tiempo me voy a los grupos de oración tal cosa. O sea, es una mezcla en donde hacemos unas mezclas bastante raras y las personas tienen como no una línea recta en términos de lo que consideran, sino que se mezclan en toda clase de cosas. Arte y cine. La ciencia ficción humanista, Matrix, Avatar, esta estética digital, este videoarte, el arte interactivo. Aquí yo ya me pierdo un poquito, aunque logro a veces conectarme, pero sí es algo que surge en esta época muy profundamente y nos hace entender cómo nosotros tenemos una imagen, ¿no? El avatar, el ego que se va representando allí. Aquí nos muestran precisamente cómo somos un sistema que en realidad que creyera ser libre, Acuario, pero que nos muestra que estamos profundamente intrincados dentro de unas reglas sociales, Acuario en su sombra más profunda. Es interesante el cine y el arte, cómo nos muestran precisamente toda esta versión de, de las imágenes colectivas del inconsciente colectivo. Unas de las imágenes que aquí ponemos, el Internet como un espacio de libertad y conexión total, es muy cierto. Ya el tener una opinión, el poder proyectarse, el contarle al mundo tu propia vida, tus proyectos, tus cursos, pues ya no entran dentro de corporaciones, ya no que hay que tener una agencia, ya no hay que aparecer en las páginas amarillas, ya no hay que tener unas ciertas reglas súper saturninas en donde nos metemos, sino que el mundo se abre a un pensamiento muchísimo más global. Generamos redes globales y una fraternidad sin fronteras. La sombra de Acuario, Neptuno en Acuario, es precisamente el sentir que estamos conectados porque en el fondo hay una soledad absoluta en este exceso de conexión. Por lo tanto, hay también una manipulación. Nos dicen que somos parte de un todo, que todos estamos conectados, pero en el fondo cada quien está con su TikTok, con su red individual, no habla con nadie. Si lo llegan a llamar por teléfono, se asusta de su propia voz. El último tránsito que tuvimos, ups, aquí está. El último tránsito que tuvimos, ay, qué bonitos los hongos que me quedaron. Nos habla de Neptuno en Piscis. Y como les dije, Neptuno es el regente moderno de Piscis y allí pudo hacer una expansión, una masificación de lo que era el tema espiritual, dándonos la ilusión de que hay una entrega total, de que el amor lo hace todo, de que estamos todos unidos con una aire espiritual que nos cobija a todos y que esto va a permitir que el amor fluya por todos lados, desde el 2012 hasta el 26. ¿Por qué hasta el 26? Porque apenas Neptuno entró a Aries
ha probado de las cosas que van a venir en términos de Aries y en algún momento vamos a seguir esta mirada más hacia lo que estamos viviendo y se va a instalar en el 26, pero se devuelve a Piscis y vamos a entrar en definitiva en febrero del próximo año 2026. En las telas, el boho chic, ajá, me encanta a mí el boho chic, el estilo espiritual, ceremonial. Aquí vuelvo a las imágenes arquetípicas, las telas fluidas, las transparentes, los colores acuarelados, toda una moda que personalmente a mí me encanta, pero que claramente nos muestra a este Neptuno en Piscis que se fue instalando en todos estos últimos 14 años. Arte y cine. Películas que vienen de los sueños, de la magia, de lo psicodélico, del realismo mágico, el La La Land, Everything, Everywhere, All at Once, fíjense, ¿no? Todo en todos lados al mismo tiempo. Es como la pérdida de los límites del tiempo, del espacio y de que se une en un todo en un momento. Y funghi maravillosi, aquí nos muestra precisamente el auge de esta comprensión del micelio, de los hongos como esta solución a tantas cosas, los psicodélicos, incluyendo también la psilocibina, que se volvió a integrar dentro de la psiquiatría, que se trabaja muy arduamente porque permite de borrar los límites internos de estas partes del cerebro que no habían podido ser irrigadas correctamente por traumas ya sean traumas con T mayúscula, traumas con T minúscula, traumas complejos, traumas, impactos como tal, pero también los traumas de formación, de esto que se normalizó dentro de la vida de cada uno de nosotros. Música ambiental, el trap melódico, el New Age Pop, todo esto es parte del arte y el cine. Las imágenes colectivas, esto sí que me encanta. Auge del wellness, del bienestar. Lo puse wellness, pero hubiera podido poner bienestar. Las terapias alternativas, la astrología, los rituales colectivos, las redes como espacios de identidad estética y espiritual. ¿Todo esto les suena? Es algo que se ha difundido impresionantemente y que tiene que ver con esta imagen de Neptuno en Piscis, en donde se masifica todo este mundo espiritual y esta capacidad de conexión y de canalización. Sombra, la espiritualidad superficial, la de consumo, ¿no? Entonces yo hago OM y entonces soy súper espiritual, pero en realidad yo soy una porquería con las personas, soy envidiosa, pongo zancadillas, em, creo que soy buenecita porque trabajo con los pobres, creo que soy buenísima porque le ayudo a las personas más necesitadas, porque tengo unas fundaciones y demás, pero en el fondo pues busco sostener mi propia soledad, busco quedarme pues con parte de las ganancias, busco en realidad cosas que se salen en realidad. Es la inspiración y la evasión al mismo tiempo y esa confusión que podemos tener. El culto a la estética mística sin una práctica real. Lo dicho. Entonces yo soy súper espiritual y de todo, pero nunca en la vida me he sentado a observarme, a mirarme, a reconocer lo que hay aquí como realidad, como pensamiento, como conexión, como mis creencias. Todo esto es creer que somos súper místicos, pero no tener una conexión ni una práctica real. La espiritualidad no se predica, se aplica. Bueno, esto fue mi video sobre Neptuno. Nuevamente les pido que se unan, que compartan, que inviten a otros a que se unan a mi canal. Espero que les guste el material que difundo con ustedes y a mí me encanta que me pongan allí. Me encanta ver cuántas visualizaciones, cuántas personas conectan con aquello que digo y que les gusta pues esta manera como muy con plastilina que tengo de explicar el mundo astrológico, que no es más sino un espejo de nosotros como individuos y como colectivos. Gracias, beso grande para todos.